propósitos importantes en este mensaje que Dios deje en nuestro corazón, y es número uno, comprender que somos frágiles. Usted y yo somos frágiles, y hoy por hoy urgimos humillarnos ante el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, para luego proceder a una santificación y por ende el avivamiento que Dios tiene para su iglesia. El número dos es entender que verdaderamente, que el verdadero avivamiento solo Dios lo da y tiene un proceso descrito en las Escrituras. Y es que los avivamientos en la iglesia, los avivamientos en la palabra de Dios tienen un proceso, y comienza, como le mencionaba, en este capítulo 9 de Nehemías. Si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, no hay manera de que Dios se manifieste en su pueblo. No hay manera. Alguien, por lo menos uno, por lo menos un varón, un hombre, una mujer se debe de levantar para que busque misericordia y busque el favor de Dios. Pero lastimosamente hoy por hoy, lastimosamente muchos, en lugar de estar predicando un mensaje como tal, que está de repleto, que está descrito en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, de la búsqueda incesante del Señor, del perdón de pecados, de la humillación. Hoy en lugar de eso, muchos están jactando de sus megatemplos, muchos están jactando de sus aviones, muchos en redes sociales están jactando de que tienen un par de tenis que valen más de 200,000 hasta $2,000, una prenda de su vestir que vale miles. Y yo sé que ustedes lo saben, porque eso corre así en las redes sociales. Y lastimosamente eso es lo que se está predicando en los máximos exponentes de hoy por hoy. Alguien dijo ahí, si mal no recuerdo su nombre, John MacArthur dijo que la apostasía está representada por los pastores modernos de hoy. Y esto es una aseveración muy, muy seria, porque eso me está implicando a mí que algo como iglesia, que algo como Eric, como iglesia que soy, estoy haciendo mal. Muchos hoy están hablando de sus alcances, muchos están hablando con prepotencia y orgullo de lo que Dios les ha dado. Muchos están hablando de lo que ellos hacen y no de lo que el Señor hace. Y yo sé que ustedes me comprenden sin necesidad de mencionar nombres y apellidos. Hoy muchos están predicando la palabra de Dios, pastores y líderes, que después que tuvieron un divorcio siguen fungiendo en el ministerio, cuando eso es totalmente antibíblico. Y eso está enardeciendo el corazón de Dios sin duda alguna, porque Dios no patrocina esas cosas ni promueve esas cosas. Es por eso que debemos de abrir nuestros ojos para poder ver la realidad de una iglesia a nivel global. Que no sean los predicadores del momento que a usted le enseñen que lo peor aún, que usted lo crea, que eso es la verdad. Que le enseñen que por ofrendar $100 a $1,000 Dios lo va a bendecir, cuando el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en la cruz del Calvario. El evangelio ha sufrido mucho. Mucho, y es a causa de nosotros, iglesia. Y es por eso que el Señor hoy nos dice: arrepiéntete, busca santificación, busca perdón de pecados. Muchos creen hoy que porque un hombre o una mujer le ponga las manos, y si él o ella no se las pone, no va a pasar nada. Si otra persona común y corriente que Dios le dijo ora por esa persona y no tiene el nombre del famoso, usted no cree que Dios puede hacer algo. Eso es idolatría. ¿Y sabe qué está haciendo Dios en la actualidad? Y lo digo con mucho temor y temblor, y siento al Espíritu Santo en este momento. Dios está exponiendo la idolatría a nivel global, y ya empezó con muchos pseudo apóstoles y profetas a nivel mundial. Ya los expuso, que hablamos de divorcio, hablamos de fornicación, hablamos aún hasta de pedofilia, y me avergüenza tanto decir eso. Me avergüenza y me duele decir que eso está sucediendo en la iglesia. Me avergüenza.
Y por eso le pido perdón al Señor. Y ese debe de ser el sentir de la iglesia genuina, la iglesia lavada por la sangre del Cordero de Dios, la iglesia que sabe que no tiene nada por lo cual el Señor se fijó en ella, sino que es por gracia y misericordia que el Señor se fijó en ti y en mí. No por lo que tú eres, sino porque Él sencillamente te amó. No es porque Él está enamorado perdidamente de ti, no es porque Él te ama tal cual eres, no, sencillamente porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y avergüenza mucho decir estas cosas que están pasando en el mundo. Avergüenza escuchar cómo la iglesia está sufriendo y cómo muchos de nosotros hemos caído lastimosamente en este falso evangelio. Y necesitamos pedir perdón al Señor, porque Dios en su misericordia aún se ha manifestado en nosotros, aún se ha manifestado en este púlpito. Pero es tiempo de santificación, es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedir perdón. Miren, hermanos, me llama mucho la atención la historia del pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando aparecieron los jueces, y usted lo puede leer ahí en esas partes en el libro de los jueces, que cuando el pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel: tienes que sacar al cananeo de tu pueblo, de tu tierra. Ya estaban en la tierra prometida, ya estaban en la tierra que Moisés no pudo entrar, pero que Josué sí los llevó a instalarse ahí. Ya estaban ahí, y quedaron algunos cananeos con diferentes tribus ahí, pero en general cananeos estaban ahí metidos. Y esos cananeos estaban impulsando, estaban seduciendo al pueblo de Israel a adorar a Baal y a Acera, dos dioses, terribles dioses. A uno de ellos le entregaban los niños recién nacidos en sacrificio y los mataban ahí en ese lugar. Esos eran los sacrificios que esos dioses aceptaban de ese pueblo cananeo. Y lastimosamente el pueblo de Israel cayó en ese pecado, en esa idolatría. Dígame usted si esa no es la actualidad de hoy. Ese capítulo 9 de Nehemías es la actualidad de la iglesia de hoy. Ese relato que le cuento de Israel en el libro de los jueces, antes de aparecer los mismos jueces, es el relato de la iglesia de hoy. La iglesia que está patrocinando y la iglesia misma que está yendo a clínicas a abortar niños, jóvenes que están yendo a abortar niños y entregarlos en sacrificio al Dios de este mundo en la actualidad. Y mire qué interesante, estos pasajes de la Biblia no son para el pueblo de afuera, el extranjero, el cananeo, no son para el mundano, por decirlo de esa manera, sino que es para la iglesia, es para usted y para mí, porque en la iglesia se ha mezclado todo este tipo de acontecimientos y este tipo de idolatrías. Por eso repito, Dios está exponiendo ministerios, Dios está exponiendo hombres y mujeres, porque Él se cansó de la idolatría y Él, dice su palabra, no comparte su gloria con nadie. Él no va a compartir su gloria con nadie, porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Nosotros solo somos simples vasos en sus manos. Y con mucho temor y temblor le digo todo esto, amado hermano. Como punto número 1, la humillación para ser santificados. Y me voy rápido a Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, repita de nuevo, con el orgullo viene, con la humildad la sabiduría. Dice Santiago 4:10, humíllense, lea conmigo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Caso contrario, si venimos con una apariencia de orgullo, de altanería, ¿cómo vamos a salir de la presencia del Señor? Dice primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo para que Él a su debido tiempo. Pero lastimosamente hoy es
lo que yo quiero confesar, lo que yo quiero decir, y hoy estamos dejando a un lado la soberanía de Dios. Hoy estamos creyendo un evangelio falso, una predicación falsa. Pero los avivamientos de antaño, mis hermanos, los avivamientos de antaño estaban marcados por una generación, por un hombre que se levantó para predicar el evangelio puro. Así como el apóstol Pablo, que cuando se levantó y le dijo a aquella generación en su momento: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, arrepiéntanse, pecadores. Y dice la palabra que comenzó un avivamiento terrible en aquel lugar. Y es que el avivamiento tiene algunas cosas en común, pero el avivamiento va a afectar a centenares de miles de personas cuando es un avivamiento genuino, y va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Israel fue probado entonces en gran medida, mas cada vez volvían a sus pecados. Y le cuento rápidamente lo que esta gente hizo en el tiempo de los jueces, y por eso Dios levantó a los jueces. Dice la palabra que el ángel del Señor se apareció en medio del pueblo. Es interesante porque anteriormente no lo afirma de esa manera la Biblia. De tanto pecado, de tanta lascivia, de tanta maldad, de tanto orgullo, el Señor se apareció y les dijo: yo les dije que sacaran de este pueblo al cananeo, pero no lo hicieron. Mas ahora esta va a ser su disciplina. Sus ídolos serán tropiezo para ustedes. Esta va a ser su disciplina. Y así comenzó. Años, años y años de esclavitud, años y años de zozobra, años y años de castigo para este pueblo, solo por no obedecer al Señor de sacar al cananeo, sino que hicieron alianzas y, peor aún, adoraron a sus ídolos. En eso entonces Dios, en su misericordia y favor y gracia, porque dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice su palabra que Él no va a rechazar a aquel que se acerca confiadamente ante el Señor, creyendo que va a encontrar misericordia y oportuno socorro. Qué maravilloso es Dios. A pesar de tanta maldad y desobediencia de este pueblo, Dios levantó a Otoniel, el primer juez en aquel momento. Este hombre liberó al pueblo de Mesopotamia, y ellos estuvieron 8 años aproximadamente en ese cautiverio a causa de la idolatría, a causa del pecado del pueblo. Pero Dios lo levantó. Pero ¿sabe qué pasó? Después de ese levantamiento, de esa libertad, este hombre murió, Otoniel. 40 años fueron. Y después el pueblo mejoró. ¿El pueblo siguió adorando al Señor? No, sino que retrocedió y se fue para atrás otra vez a buscar a Baal y a Acera. Y en Nehemías, ahí en ese capítulo 9, el pueblo de Israel cantaba en oración, esos levitas que se levantaron y dijeron: perdónanos, que aunque en el pacto del Sinaí nosotros levantamos un becerro y dijimos, nuestros antepasados dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo es posible que hoy nosotros digamos: este es el que me está sacando de la ruina, este es el que me está liberando del pecado, este es el que me está sacando de la enfermedad, y no estamos dándole la gloria a quien la merece? Debemos de cambiar lo que estamos diciendo hoy. Después apareció Ahod cuando estos hombres fueron esclavos por Moab, aproximadamente 18 años, dice la historia. Ahod fue un hombre que libertó al pueblo, pero este hombre, después que hizo esa gran hazaña, que Dios lo utilizó, 80 años después murió. ¿Y qué pasó otra vez? El pueblo volvió a lo mismo. ¿Se le hace familiar eso? No piense en doña Panchita de allá, de la vecina. No piense en su compañero que se roba algunas cositas por ahí de la oficina o del trabajo, o que evade los impuestos de alguna manera. No piense en él, piense en usted. Pensemos en nosotros. ¿A dónde estoy regresando cada vez que Dios perdona mis pecados, que Dios me reafirma, que Dios quiere traer un avivamiento, un despertar en mí? ¿A dónde regreso después? Y así sucesivamente.
hasta llegar al último de los jueces, que fue Samuel. Pasó Débora, Barak, pasó también Sansón y otros. Y después el pueblo, en su necedad, en su dura cerviz, volvía a pecar una vez más contra Jehová. Hoy es necesario confesar nuestros pecados de apostasía. Y me refiero a apostasía cuando creemos más en el hombre que en Dios. Cuando creemos que comprando los milagros lo podemos alcanzar. Debemos de confesar nuestra impiedad. Debemos confesar el pecado en este púlpito. Debemos confesar los pecados ocultos que están reteniendo nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho, esos pecados ocultos que te están reteniendo y que tú piensas que nadie los ve, pero más Jehová lo ve. Y estoy completamente seguro que el Señor, antes de que lo comentas, el Señor manda una palabra. El Señor está mandando esta palabra hoy. El Señor te manda aún en ese baño donde te metes, y antes de hacer algo que tienes que hacer en tu cuarto, en tu casa, el Señor te manda una palabra y te dice: no lo hagas, hijo, porque yo soy santo y necesito que mi pueblo sea santo y se santifique de verdad. Pero hoy nos creemos los super creyentes. Estamos en la época de la super fe, de lo supernatural, donde mi yo vale más que cualquier otra cosa, donde mi yo vale más que cualquier otra cosa. Pero el Señor está diciendo: basta. Ay, este llamado, hermano, que no vaya a ser como le pasó al pueblo de Israel cuando el ángel apareció y les dijo: a causa de que ustedes no obedecieron de sacar a los cananeos, esto viene para ustedes. Hermano, estamos a tiempo. La palabra viene justo a tiempo. El llamado de atención del Señor viene justo a tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Las consecuencias que hoy estamos viviendo son a causa de habernos apartado de las Escrituras. Y es que un avivamiento es imposible que sea eficaz si no viene de la mano de las Escrituras, si no viene de la mano de la palabra de Dios. Hoy es el relato de la iglesia lo que le ha pasado a Israel. Llamados de atención, llamados de atención, llamados de atención. Los avivamientos son el resultado soberano de la mano del Señor y afectan a una gran cantidad de personas. Y los avivamientos no han sido idénticos en el transcurso de la historia. Cada uno es diferente, pero hay rasgos importantes. Uno de ellos es la búsqueda más intensa del Señor. La búsqueda más intensa del Señor. Y no solamente en este lugar, en Casa Ríos, sino que en tu casa, en tu habitación, en el carro, en la motocicleta, cuando vas escuchando palabra, cuando vas cantando al Señor y adorando al Señor. Eso es búsqueda. Cuando escuchas la palabra, escudriñas la palabra, ayunas y buscas del Señor. Eso es un avivamiento. Y es uno de sus rasgos. Otro de sus rasgos es la humillación. La humillación delante de Dios de parte de todo el pueblo. Muchos de nosotros estamos así parados, como que hay sobregracia. Y es cierto, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero muchos nos paramos en estos lugares o estamos ahí sentados y decimos: ay, gracia, mi pecado no importa, Señor, hay mucha gracia. Pero no hay arrepentimiento genuino en el corazón. No hay un arrepentimiento real en nuestro corazón. Humillarnos ante el Señor hace propicio que Dios nos visite, claro que sí, pero no lo garantiza, porque Él es soberano. Y si Él nos quiere visitar, lo hace. Pero cuando hay, hermano, una iglesia santificada, una iglesia purificada, una iglesia que está dispuesta a pasar las tribulaciones y depender solo del Señor, cuando hay una iglesia que ha comprendido que lo que le acontece es para purificarse, esa iglesia tiene un gran porcentaje de que pronto viene la visitación de Jehová a su vida, de que pronto viene la visitación del Señor a su casa, de que pronto viene la visitación del Señor a su pueblo. Pero así debemos iniciar.
Debemos iniciar de esta manera. Ya que Dios se opone, es mejor estar humillados ante la presencia de Dios, porque Dios se opone al soberbio, mas da gracia a los humildes. El orgullo es el obstáculo más grande que nos aleja de Dios y de su visitación. Pregúntese: las aflicciones, las catástrofes, la persecución, la opresión que estamos viviendo hoy, ¿a causa de qué es? ¿A causa de mi pecado? ¿A causa de mi desobediencia? Cada vez que el pueblo de Israel era procesado, venía el enemigo, literalmente venía el enemigo de Israel a poder gobernarlos, a destruir sus casas, a destruir a sus familiares. Pero Dios quiere santificarnos en esta hora, amados hermanos. Santificados por su palabra. Y este principio en la palabra de Dios está basado en Juan capítulo 17, verso 17. Dice la palabra, ¿cómo dice ahí? Santifícalos en... yo creo que todavía no están por acá. Santifícalos en tu palabra. Es la verdad. No nos vamos a purificar de otra manera, sino ser expuestos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿de qué cosas? Será vaso para honra. Caso contrario, ¿qué será? Vaso para deshonra. Santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Alguien puede decirle al Señor en esta mañana: Señor, limpia mi vaso. Limpia mi vaso porque yo solo no puedo. Límpiame allá en el interior de mi corazón. Purifícame, perdóname. Hoy me arrepiento aún hasta de los pecados de mis antepasados, de los pecados de mis padres, de mis abuelos, de la brujería, de la pedofilia, de cualquier otra cosa que ha estado invadiendo tu corazón y que te ha mantenido ahí como inerte espiritualmente. Hoy me arrepiento, Señor. Perdónanos los pecados y purifícame para ser útil en tu obra. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique para que vuestro espíritu, oiga bien, aquí es algo teológico maravilloso, que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo, o sea, todo usted, hermano, sea guardado entero sin represión para la venida de nuestro amado Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor en su regreso? Yo sí me quiero ir. Yo quiero estar con Él y verle cara a cara. Pero es necesario santificarnos sin manchas y sin arrugas. Tesalonicenses 4:3, primera dice: porque la voluntad de Dios es vuestra, diga conmigo, es mi santificación. Usualmente en todos los avivamientos pasados, como de John Wesley, Jonathan Edwards y otros, un montón, allá por los 1700, cuando esto comenzó y que se comenzó a llamar como un avivamiento, allá en Europa, que lastimosamente hoy Europa es un desierto espiritual. Pero miremos esos ejemplos y nosotros peleemos para que en este lado del planeta, en esta América, todavía siga la iglesia siendo llena del poder de Dios y siga ferviente por la fe, por la palabra, por el Dios real. Esos hombres comenzaron y salieron a las calles, dice la historia, y empezaron a predicar. Ahí fue donde comenzaron las campañas que conocemos hoy. Ahí fue como comenzaron a predicar el evangelio. ¿Y sabe cuál era el mensaje cuando comenzó ese gran avivamiento en esos lugares? No era: sean sanos en el nombre de Jesús. Y hoy todos se levantan, los que vienen con silla de ruedas, los que vienen con muletas, los que padecen de una enfermedad incurable. No. Yo sé que estamos acostumbrados a eso. Yo sé que estamos acostumbrados, y eso la televisión y los medios nos ha dado. Pero ese avivamiento que estos hombres produjeron en esas naciones, uno de ellos afectó a más de 100,000 personas en tan solo 6 meses. Para esa época, hermano, eso era una exageración de personas. El mensaje era: arrepiéntete de tus pecados.
busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Porque yo soy pecador, mas Él es santo, pero por su gracia y misericordia yo puedo acercarme a Él y puedo ser apto para poder entrar ante su presencia. Ese era el mensaje que predicaban estos hombres. Mire, en Nehemías, esta gente dice que era una cuarta parte. En Nehemías 9, el pasaje que está inspirado este mensaje, en Nehemías 9 dice que era una cuarta parte del día que pasaron diciendo sus pecados, que pasaron diciendo que habían pecado, y otra cuarta parte era leyendo la palabra. Si era un día de 6 a 6 de la tarde, como en la antigüedad, en los tiempos bíblicos lo consideraban, entonces eran aproximadamente 3 horas. 3 horas leyendo la palabra en público y 3 horas confesando sus pecados en público. Si eran de 24 horas, eran 6 horas. Si era de 24 horas, imagínense 6 y 6. ¡Wow! Y nosotros hoy, esta generación por hoy, es la que más Biblias tiene y es la generación que menos la palabra lee. Esta es la generación que tiene la oportunidad de meterse a YouTube y adorar al Señor, pero están escuchando otras cosas. Algunos creo que fueron al concierto de ayer, de un tal Firme, ¿verdad? Pero no es tan firme en la palabra. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Hoy le dicen desde el púlpito: tú puedes beber, sí, no hay problema, puedes tomarte una cervecita, pastor, tranquilo, no hay problema, eso no te lleva a ningún lado. Ese es el mensaje que hoy se está dando, un mensaje adulterado. Hoy nos están predicando de esa manera y nos están haciendo creer que el evangelio es fácil, pero es angosto el camino, dice la palabra. Es angosto el camino que lleva hacia la vida eterna. Angosto el camino que lleva a la vida eterna. Mire, hermano, tenga cuidado con esos que le digo ahorita, que le predican que puede echarse una cervecita, que puede divorciarse y seguir predicando como pastor, y muchas otras cosas más. Mire, muchos de ellos son católicos, muchos de ellos son adventistas, testigos de Jehová, creciendo en gracia, brujos, humanistas, ateos, budistas, nueva era, agnósticos, hedonistas, hasta musulmanes salen ahí. Y eso es lo que muchos están consumiendo hoy. Este es un llamado de atención para nosotros. Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia. Porque mire, hermano, la poca exposición a la verdadera palabra de Dios resulta en poca santificación del pueblo de Dios. Si usted y yo no estamos expuestos a la palabra, va a ser poca la santificación del pueblo. Porque la palabra nos aleja del pecado y el pecado nos aleja de la palabra. Es como el ejemplo de las escaleras. Uno cuando agarra unas escaleras para subir a un segundo piso, tercer piso, hasta donde usted quiera llegar, uno no se queda en el medio de las escaleras esperando a ver, ¿subo o no subo? Si usted tiene un fin, si tiene un propósito, usted sube al segundo piso, sube al tercer piso, sube al quinto piso, o sube o baja. Y así mismo es en el área espiritual. O se santifica o me carnalizo, o busco de Dios o peco. No hay negociación en eso. No hay intermedios. No hay intermedios. O es frío o caliente. Porque si somos tibios, dice el Señor, que seremos vomitados. No hay santificación divorciado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios actúa como un espejo. Y no lo voy a leer todo, pero ahí está en Santiago 1, 23 al 25, donde el apóstol Santiago estaba hablando de que a veces nos olvidamos de la palabra de Dios, de que nos miramos en el espejo y nos olvidamos quiénes somos después. No importa, ya me vi, voy bonito, voy bonita, y ya estuvo, voy bien guajeadito, y ya estuvo. Y después nos olvidamos cómo era, tengo que ir a verme otra vez. Y la palabra de Dios
también funciona como un espejo. La palabra de Dios funciona también como un martillo. Jeremías 23:29 dice: ¿no es acaso mi palabra como un fuego y como un martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Esa palabra que le golpea ahí en su interior en este momento y le dice: deja de pecar, destruye ese pecado, destruye esa iniquidad, esa concupiscencia que te tiene amarrado de pies y manos, destrúyela, porque yo soy Señor Santo, el Dios de los ejércitos. La palabra es fuego que purifica y deshace todas las motivaciones de nuestra concupiscencia, una concupiscencia oscura que está en nosotros. Para ir cerrando, el último punto es repudio al pecado. El ejemplo que uso aquí es los que han dejado el azúcar, por ejemplo, en bebidas, en refrescos de soda, en el café, en té, etcétera. Los que han dejado el azúcar saben que cuando alguien, por más pequeños granos que le ponga de azúcar al cafecito, por ejemplo, que a todos nos gusta, y es la pasión del pastor, sabemos que tiene un poquito, y la lengua y el cerebro le empieza a decir: hey, no, tiene mucho azúcar, déjalo, pídelo sin azúcar, déjalo a un lado. Y empezamos ese repudio al azúcar. Y sabemos que el azúcar, ¿por qué decidimos eso? Porque sabemos que el azúcar tiene una cantidad de estudios científicos que han dicho que el azúcar produce Alzheimer, produce cáncer, produce azúcar en la sangre y muchas otras enfermedades. Ya está comprobado científicamente que ingerir grandes cantidades de azúcar enferma nuestro cuerpo. Y por ende, cuando usted la deja, el cuerpo después la repudia porque no la necesita. Pero ¿cuántos van a ir ahorita abajo? Hermana Gladys, póngame 5, por favor. Ahorita al terminar la reunión: hermana Gladys, esconda el azúcar, por favor. Eso es cuestión de conciencia. No quiero obligarlos a nada. Pero con este ejemplo, lo que quiero decir es que qué bueno es cuando el Espíritu Santo, la palabra, está en nosotros, nos crea ese repudio hacia el pecado, que nos crea ese repudio hacia la iniquidad. Porque lastimosamente muchos en sus tiempos de soledad o de intimidad, cuando está solo usted y solo usted sabe cuál es el pecado que a usted más lo agobia, de repente muchos en sus hogares, después de estar media hora hasta más tiempo sumergidos en el tenebroso mundo de la pornografía, van donde su cónyuge a tener intimidad y están destruyendo un pacto que es santo para el Señor, y están haciendo un lecho con mancilla, sería. Y muchos están llenando su corazón de chismes porque reciben a la vecina, reciben a la hermanita de aquí de la iglesia y comienzan a hablar de la hermana o del hermano que está cometiendo esto y esto y esto, y empiezan a hablar a sus espaldas. Cuando alguien llegue así, mejor dígale: ¿sabes qué? Si él o ella no está de frente para que se pueda defender, mejor no hablemos. Y usted ahí se deshace de todo chisme y se libera de un terrible pecado que lo puede mantener hundido. Muchos hoy están mintiendo en sus trabajos y están llegando tarde cuando dicen: es que la cola estaba terrible, y no había nada de cola. Muchos están aprovechándose de los recursos que están a su mano para poder utilizarlos a su favor, y están utilizando el poder que en alguna institución, que en algún lugar o que en su propia casa se le ha dado para mal invertir o malversar. Y eso se llama pecado. Eso no se llama debilidad como ahora lo quieren disfrazar. Eso no se, hermano, es que usted es débil. No, no se preocupe, el Señor tiene gracia. No, eso se llama pecado. Así la Biblia lo afirma. Mire el encuentro que tuvo Isaías con la santidad de Dios, y le tuvieron que poner un carbón encendido a este profeta porque se sentía impuro ante la santidad de Dios. Habacuc dijo: podredumbre ha entrado a mis huesos, cuando sintió aquella santidad del Señor.
es que somos indignos, hermanos. No merecemos estar en su presencia por ningún mérito humano podemos entrar ante la presencia del Señor. Y es una gran bendición que usted y yo nos paremos en este lugar, agarremos un micrófono y cantemos, o estemos ahí en ese lugar, ahí en su silla, y empiece a cantar y adorar al Señor. Ese es un gran privilegio, y es por la pura gracia del Señor que usted y yo podemos entrar ante su trono. Es por el favor que Él mostró en la cruz, donde dijo: consumado es. Consumado es, a causa de sus pecados, de mis pecados, consumado es. Ya no hay otro sacrificio que se ocupe más grande que el de Jesús, para que podamos entrar ante su presencia y ser santificados. Dice la palabra, Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Repítalo. Con guardar su palabra. Aquí no hay otra receta, mi hermano. Mire, la generación actual hoy quiere, y el diablo sin duda alguna es inspirando, pero también el hombre con su propio conocimiento y su propia decisión quiere sacar la Biblia de todo lado, y lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que nos va a purificar, la única que nos va a sanar, la única que nos va a presentar santos y dignos ante el Señor cuando nos lava por dentro y nos purifica. Póngame las imágenes, por favor. Esta fue hace un mes, creo que por mucho fue, en una conferencia de brujos en Estados Unidos. Ella, para dar inauguración a ese evento, agarró una Biblia y la rompió completamente. La siguiente. Él es Marilyn Manson, uno de los rockeros más satánicos que hay. Obviamente en sus conciertos él utiliza la Biblia y la quema como uno de sus rituales en cada uno de los conciertos. La siguiente, este es un maestro, oiga bien, un profesor de universidad. En Ecuador fue esto. Quemó la Biblia porque dijo que hay textos que están adulterados y que la Biblia no es inspiración creíble de Dios. Eso es lo que nos están diciendo allá afuera. ¿Por qué? Porque no quieren que usted y yo nos limpiemos. ¿Por qué? Porque la cruz, cuando se presenta, la palabra inspirada cuando se presenta ante el pecado, arde, duele. Y si a usted le duele en esta mañana, si a usted le arde lo que estamos hablando aquí, gócese, alégrese, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Alégrate, oh hija de Sión, porque el Señor se regocija en ti. Ay de nosotros cuando la palabra no nos hace ningún efecto, hermanos. Hablamos ahí como que no, yo soy mejor que Sansón. Aquel, el de Twitter, Musk, ¿qué? Musk, ustedes que saben más ahí. Elon Musk. Yo soy más poderoso que él. Y nos presentamos así ante el Señor, con una altivez de corazón y prepotencia de espíritu. Pero hoy debemos de inclinarnos ante el Señor y decirle: un hombre común y corriente soy yo, como un trapo de inmundicia son mis pecados ante tu presencia. Perdóname, santifícame, purifícame, Señor, porque yo quiero ser esa vasija de honra, ese vaso, ese utensilio de honra para ti, para que obres en toda buena obra a través de mí y en mí, en el nombre de Jesús. Solo la exposición a la palabra de Dios siempre precede a la convicción del pecado. Por eso la gente está urgida por no predicar la palabra de Dios. La gente está urgida por mensajes humanistas, mensajes psicológicos, mensajes con diferente filosofía. Por eso la gente está urgida por sacar a la Biblia de todo lado, porque es la única que nos convence de pecado, justicia y juicio. Justicia y juicio. Personas con poca exposición a la palabra de Dios siempre tendrán poca sensibilidad ante las prácticas pecaminosas.
Si usted tiene poca sensibilidad ante las prácticas que a usted lo están agobiando hoy, pídale al Espíritu Santo en esta mañana: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, purifícame. Pero de aquí en adelante utilice su teléfono para no estar mandando memes, sino que para que pueda estar escuchando mensajes de la palabra de Dios. Ríos de Agua Viva tiene un canal de YouTube. Ahí empieza a escuchar todos los mensajes desde hace años y espere que Dios le hable. Escuche otros mensajes de hombres y mujeres que predican la palabra de verdad. Pero haga algo. Haga algo. Esto no es una varita mágica, hermanos, como nos predican en los púlpitos. Esto no es una varita mágica que Dios nos va a solucionar todo por sí mismo. Algo tiene que hacer la iglesia, y es humillarse y es postrarse ante el Señor. Mire, hermano, algunos se han equivocado y piensan que por estar sirviendo en un área, en un ministerio, piensan que así ya no se van a descarriar, piensan que así ya no van a seguir pecando. No, hermano, no se trata de que estemos entretenidos en la iglesia, no se trata de que estemos en actividad en la iglesia. Se trata de humillarnos ante el Señor y se trata de penetrar la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No se trata de activismo, no se trata de solo estar sirviendo en un lugar. Se trata solo de Él. Exposición a su palabra, a las escrituras, no es lo mismo que la exposición a la literatura cristiana. Jamás va a ser lo mismo. Si usted tiene un montón de libros en su librería, excelente, y cristianos, excelente, pero la palabra de Dios es la que lo va a cambiar. Pueden estar inspirados y muchos de ellos están mal inspirados también. Cuidado con esos mensajes. Y cierro con esto en esta mañana. Les mencionaba de los años 1700, cuando Jonathan Edwards, cuando John Wesley comenzaron estos moveres, y sin duda hubo más anteriormente y siguen habiendo más, quizás de diferentes maneras. Hay hombres que se levantan a buscar de Dios, así como en Ríos de Agua Viva hay hombres y mujeres que se han levantado y que han decidido buscar al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Pero estos hombres dejaron una huella maravillosa. Y este Jonathan Wesley, que vivió en Inglaterra, tuvo una casita ahí y quedó como historia esa casa. Algunos quizás han escuchado esta historia. Y este hombre en su habitación oraba fervientemente al Señor. Y en una de esas, un grupo de estudiantes de teología de Estados Unidos viajó para conocer esa casa de este hombre llamado Jonathan Wesley o John Wesley. Y cuando llegaron a esa casa, vieron la casa bonita, arreglada, se mantenía. Y wow, impresionante donde este hombre se movió y estuvo viviendo, oraba, estudiaba la palabra y llevaba el avivamiento de Dios para esa generación. Pero cuando vieron todo, después se fueron al autobús para salir y seguir haciendo su tour. Pero se dieron cuenta que faltaba alguien, y el maestro guía fue a buscarlo adentro de la casa. Y ese hombre estaba en unas huellas que estaban en la habitación de aquel cuarto donde dormía, pero también oraba ese hombre. Y habían unas como huellas, había una marca ahí en el piso de que ese hombre buscaba a Dios constantemente, buscaba en arrepentimiento, se santificaba ante el Señor constantemente. Y ese alumno estaba justamente arrodillado en ese lugar, como un acto de humillación, como un acto de entrega. Y cuando entraron a ver a aquel hombre, escucharon las palabras: hazlo otra vez en esta generación, Señor. Hazlo otra vez en mi vida, Señor. Hazlo otra vez en mi nación, Señor. Hazlo una vez más en nosotros, Señor. Eso que hiciste hace más de 200 años, hazlo una vez más en nosotros. Hazlo una vez más en nosotros. Y maravillosamente, no como amuleto, no como superstición, pero ese hombre que se arrodilló y clamó esas palabras en ese lugar, fue escuchado en los cielos por su corazón. Y ese hombre fue Billy Graham,
para los años 1900. ¿Cuántos Jonathan Wesley quieren aparecer hoy en pleno 2000? ¿Cuántos Billy Graham se van a levantar una vez más? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se van a levantar una vez más y van a decir: hazlo otra vez, Señor? Hazlo otra vez, Señor, y predica la palabra en todo el mundo con tu siervo. Utiliza este vaso de barro, utiliza esta vasija, que sea una vasija de honra para ti. Utilízalo, Señor, utilízalo. Ya no quiero vivir una vida en falsedad, en pecado, sino que quiero purificarme ante ti.